buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto organizado por el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional. Hay que agradecer a José Manuel Lacasa y a Manuel Ballester la dirección académica, científica de este acto, como expertos en políticas educativas y también grandes conocedores del informe PISA. Nosotros, en nuestro proyecto político relacionado con educación, hemos alcanzado algunos acuerdos con el Gobierno regional para orientar las políticas educativas en algunos sentidos que pueden ser beneficiosos para el rendimiento de los alumnos de la región de Murcia y también para los resultados, digamos, que puede alcanzar la región de Murcia, los alumnos de nuestra región en estas materias. En primer lugar, lo que más nos interesa es la eliminación del adoctrinamiento en las aulas, adoctrinamiento que está presente prácticamente en todos los currículos educativos, hasta en matemáticas se habla de matemáticas con perspectiva de género. Es una tragedia lo que ocurre con esta materia en educación, que además hasta el propio consejero de Educación es consciente de que ese problema existe. Entonces, esta tarde vamos a centrar en otro de los aspectos, que es la medición de los resultados. Y a mí me gustaría decir que toda política pública necesita medición de resultados, indicadores para su desempeño. No solamente la educación, cualquier política pública, la que sea, si no hay una normativa clara, si no hay una programación adecuada y si no hay indicadores para medir los resultados, todo eso es vanidad y no es posible controlar la política pública, no es posible hacer ninguna mejora. El informe PISA es uno de los indicadores, es uno de los sistemas de indicadores más desarrollados y más aceptados que existen en el sector educativo. Tengo entendido que los resultados para 2022 que se han presentado este año arrojan una dramática situación para la situación de la educación en España, en la región de Murcia. También a nivel europeo hay un descenso brutal, sobre todo en los últimos años, en todos los indicadores que se manejan. Creo que son matemáticas, comprensión lectora, ciencias. Y también se anuncian nuevos indicadores o objetos de observación, como son la creatividad y el desempeño o la adaptación para el mundo laboral. Y en todas esas cuestiones creo que es muy importante prestar atención para que el sistema educativo se adapte a las necesidades del mercado, para que el desempeño de nuestros alumnos sea cada vez mejor. Creo que un análisis profundo del informe PISA para ver las consecuencias que tiene en nuestra región y en nuestro alumnado es una de las herramientas fundamentales que necesitamos en el grupo parlamentario para controlar la acción del Gobierno y también para implementar mejoras en el sistema educativo. Dejo ya la palabra a nuestros expertos de esta tarde. Yo me iré ahí para seguir vuestra charla con toda la atención que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muy brevemente, porque hemos empezado muy tarde por una cuestión de que el GPS todavía no se ha compasado con la gran movilidad que nos han regalado en esta ciudad y que hace que un desplazamiento que a pie son 5 minutos, en coche no baja de 20 minutos y hemos llegado tarde por esto. Y bueno, vamos a aligerar, por tanto. En primer lugar, muchísimas gracias, Antonio, por acogernos y presentarnos, ¿no? Muchas gracias al Grupo Parlamentario Vox por centrar la atención en lo que importa, porque la educación, es uno de los pilares esenciales de la construcción de una sociedad moderna y está muy descuidada. Entonces, nosotros pensamos, y desde el Grupo de Trabajo de Educación, que estamos trabajando varios años, pensamos que nuestra aportación a la mejora de la sociedad es precisamente ver qué funciona y qué no funciona. Es decir, que hay gente que tiene, en educación hay gente que tiene muchas ideas innovadoras, menos innovadoras, clásicas, pero, no sé, por ejemplo, que todos los alumnos sepan inglés, pues fantástico, muy bien, o que vamos a llenar los colegios de primaria de huertos escolares, que los niños trabajen y tal, pues, fenomenal todo.
Nosotros lo que pensamos es que hay que medir, a ver qué tal funciona. Haga usted lo que quiera, y yo lo mido y le digo, oiga, pues esto funciona de maravilla, siga usted así, y le vamos a dar muchos premios y lo vamos a poner de ejemplo para que otros vayan por ese camino que es fructífero. Pero también ocurre que a veces encontramos que ustedes se lo pasarán muy bien o no se lo pasarán muy bien, pero el caso es que sus alumnos no saben hacer lao con un canuto. Pues esto no es buen camino, entonces usted necesita apoyo, formación, etcétera, ¿vale? Entonces este es nuestro objetivo. Nosotros pensamos que además en educación las cuestiones educativas están muy viciadas, es decir, la gente a base de repetir las cosas perdemos la conciencia de cuál es el asunto del que estamos hablando. Acordaos y por tanto lo que hay que hacer es recordar lo que ya sabemos, es decir, ¿para qué mandamos a nuestros hijos al colegio? Yo al colegio los mando para que les enseñen aquello que yo no sé o que sí sé pero no tengo tiempo. Que les enseñen a leer, a escribir, matemáticas, historia, etc. Es decir, para que mis hijos adquieran conocimientos. Y yo ya los saco a pasear, yo ya hago todas las cosas en mi casa para que sean felices, buenos y todo este tipo de cosas. Como lo que ocurre es que eso se mezcla, entonces ahora resulta que parece que en la escuela es donde les dan esa formación en valores lo que ocurre es que al final en casa es donde hay que enseñarles matemáticas. Pero ya, esto... Daos cuenta, por ejemplo, ayer Isabel Carpena, del grupo de trabajo de Vox de Educación, publicó un artículo donde se extrañaba que el día 5 se publica el informe PISA. Los datos del informe PISA, José Manuel, ¿cuántos volúmenes son, más o menos? Pues vamos a ver, son 630. Solo en alumnos hay 630.000, creo recordar, por 1.700 variables. Esto. Y entonces eso y sale... otros 5 conjuntos de datos más, vamos. Claro, eso sale el día 5 y los periodistas ya el mismo día 5 tienen el análisis hecho. Llama mucho la atención que el análisis de todos es el mismo. Me remito al artículo, se fija en dos aspectos. Uno, el culpable en la pandemia. Claro, el asunto está en que el culpable es la pandemia, pero debe ser que en Castilla y León, que nos saca varios años académicos de ventaja en la puntuación, no han tenido pandemia. Porque claro, o a lo mejor es que la han gestionado de otra manera. Y luego el gran conformismo, es decir, estamos muy mal, estamos por debajo de los 500 puntos que es la media. Y entonces, bueno, pues no estamos tan mal. Entonces, claro, a base de que los medios de comunicación repitan eso, pues bueno, pues si no estamos tan mal, como yo no sé de eso, pues será que no estamos tan mal. Entonces, en el grupo de trabajo de educación, lo que hemos pensado es que es bueno que la gente sepa con precisión de qué estamos hablando. Y entonces hemos diseñado un plan de trabajo que es un plan de formación tanto para nosotros, los del grupo de trabajo, como para la gente simpatizantes y afiliados de Vox, concejales, y para cualquiera que quiera saber qué es lo que está pasando en educación, saber cómo vemos las cosas, con los datos encima de la mesa. Es un plan que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos años. Hemos empezado con este tema, el tema de PISA, porque está de moda, porque es un tema que todo el mundo habla de él, todo el mundo opina, podéis poner la tele, podéis ver los periódicos y nosotros vamos a ver los datos. Y podéis, por tanto, contrastar lo que nosotros decimos y lo que dicen otros. Y por tanto, tener un punto que os permita criticar, valorar, juzgar, ¿vale? En febrero tendremos la siguiente sesión, que será una jornada, es un poquito más largo, ya haremos referencia a la política municipal, a las asociaciones de padres, y bueno, ya lo iremos viendo y lo iremos concretando. Si sois, si estáis pendientes, pues ya iremos sacando la información en la medida de lo que podamos y ya diremos cuándo se organiza y todo esto. Con esto le cedo la palabra a José Manuel Lacasa, que es el experto, que sabe de verdad. Y pues nada, le doy las gracias por estar hoy con nosotros y cuando quieras responder. Muchas gracias, Manolo. Hola, buenas noches. Bueno, esta es una conferencia que voy a tratar en 3 partes. Una introducción a lo que es PISA y por qué es así, porque tiene una serie de condicionantes que la hacen ser así.
y no de otra forma, y mucha gente la confunde con las evaluaciones más tradicionales y no puede ser, y le achacan cosas que no son, etcétera. Un poquito aclarar algunas de estas medidas, algunas de estas características. La segunda es hacer un repaso de los temas más importantes alrededor de PISA, que la prensa trata como si todo el mundo se lo supiera, cuando muchas veces ni ella misma se lo sabe bien, y desde un punto de vista un poco más científico, es decir, qué relaciones tiene el rendimiento educativo con una serie de variables de las que se está hablando constantemente y que nadie parece tener claro de qué están hablando. Y por último, pues hablar del tema de la lectura, tanto en España como en la región de Murcia. Y también, a lo largo de la charla, intentaré desarrollar qué es lo que explica que unos estén más adelante, otros estén más atrás, unos empeoran, otros mejoran. Características, unas que son más habituales encontrarlas en la prensa y otras que pasan desapercibidas y, sin embargo, tienen una importancia capital para entender qué es lo que está pasando. Bueno, sí, si podéis pasar la primera. PISA es una evaluación internacional externa. Básicamente es eso, pero eso, claro, tiene muchas cuestiones obligadas que ahora las hacemos propias de PISA, pero que hubo que inventarlas en su momento y que son importantes. Primero, externa significa que los profesores de los alumnos no participan para nada en ningún aspecto de la prueba. Es decir, es totalmente independiente. Es lo contrario a una evaluación interna, que sería un examen, etcétera, a tus propios alumnos. Para eso PISA organiza un muestreo aleatorio muy específico y muy exhaustivo. Es decir, recoge una serie de centros, normalmente 50, 51 por cada comunidad autónoma, y dentro de los centros recoge a todos los alumnos de 15 años y elige aleatoriamente a 35. Si los hay, claro, si hay centros con menos, pues menos. Primero, es muy importante que ese muestreo sea aleatorio y sin participación de los profesores. Y segundo, tiene un control exhaustivo de las exclusiones, que se llaman. Es decir, alumnos que no van ese día, que normalmente son los peores, alumnos que no cumplen las características para participar en PISA, por ejemplo, alumnos con ciertos tipos de discapacidad, o alumnos que son inmigrantes y llevan menos de 1 año y medio en el país. Por tanto, todos estos son excluidos. Y cuenta de todos los que hay, sigue contando todas las exclusiones y luego te organiza unas tablas para decir la fiabilidad de la prueba. PISA normalmente considera que que falten un 5% de los alumnos es razonable. Pero hay países que se pasan incluso del 10 y normalmente cuando pasan del 10 les ponen un asterisco. Veréis que si miráis las tablas de PISA, las originales, hay muchos países con asterisco porque se considera que sus resultados no son fiables porque hay sospecha de que algo de trampa hay. Es decir, la más famosa fue la de Argentina hace 7 años ya, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que bueno, aquello fue una Argentina, vamos a dejarlo así. Pero hay otras que se consienten absolutamente, por ejemplo las de China. China lleva presentando solo a 5 ciudades o una ciudad, solo presenta Shanghái, o 5 ciudades las más avanzadas de China, y la gente piensa que China tiene ese nivel. No, China no tiene ese nivel. Los alumnos más avanzados de China tienen ese nivel solo en las 5 ciudades más ricas y con mayor presupuesto de educación, y además los centros que están en la parte central de las ciudades sí entran en PISA. Los centros de los extrarradios no, porque se considera que ya son otro municipio, pero curiosamente los centros buenos están en el centro y los centros malos están en los extrarradios. Por lo tanto,
bueno, pues te puedes fiar de los resultados de China, absolutamente nada. Y sin embargo ahí nadie dice nada. Pues bueno, bueno, ya sabemos quién gobierna allí y ya sabemos que la mentira es un arma revolucionaria, pues ya está. No hay mucho más que decir. Y la otra cuestión muy importante es que es una evaluación internacional. Una evaluación internacional significa que ya de por sí tienes una serie de limitaciones muy importantes. Primero, como un país estudia un determinado aspecto de las matemáticas a una edad y otro país a otro, la lectura igual, hay países que, idiomas más bien, que aprenderlos cuesta 3 meses, idiomas que aprender a leerlos cuesta 10 años, por ejemplo el chino y algunos otros idiomas orientales. Pues todo eso hace que preguntar conocimientos únicamente sea muy complejo para una evaluación internacional, porque depende de demasiadas variables. Entonces, si uno se ha dado recientemente cierta cuestión, la que sea, los logaritmos, y pregunta sobre los logaritmos, esto lo han dado hace 3 años, pues allí introducimos un aspecto que no tiene nada que ver con el rendimiento real y que en el fondo es aleatorio y que lo único que introduce es ruido. Entonces, preguntar sobre cuestiones teóricas no era posible cuando quieres una característica, una evaluación tan grande. Entonces, se decidió por un término que ahora sonará a todos, pero entonces no era tan conocido, que son las famosas competencias. En realidad las competencias, a pesar de todos los monstruos que hay explicando qué son y tal, tienen una definición muy sencilla. Los conocimientos es lo que sabes y las competencias son lo que sabes hacer por lo que sabes. Y ya está, no necesitas más. ¿Vale? Entonces, se supone que si tienes una competencia es que sabes hacer algo antes. O sea, que sabes algo antes y luego sabes aplicarlo. De hecho, en España tenemos poca tradición hasta ahora ya nos hemos saturado, nos hemos emborrachado, de dar el segundo paso en las formas de evaluar que teníamos. Yo recuerdo, por ejemplo, a Santiago Arellano, que murió el otro día, cuando era director del Instituto de Evaluación, decir que si en España aplicásemos un poquito más en los exámenes la cuestión competencial, es decir, ver qué sabían hacer con lo que saben, eso automáticamente subiría los puntos de PISA, simplemente porque nos adaptaríamos un poco a ese tipo de cultura. Evidentemente Santiago, que era más listo que los de ahora, no quería decir que enseñáramos por competencias, no, solo decía aplicarle los exámenes para entrenar un poquito más. Y que, por tanto, él pensaba que los resultados de España estaban un poco subestimados. Bueno, ya discrepo un poco, pero así decía. La otra cuestión importante es que solo es posible tener las materias que sean comunes a todos. Evidentemente la historia, ya desde hace muchos años que se estudia historia universal en prácticamente todo el mundo occidental, pues ya no existe, y por tanto no puedes preguntar la historia de cada país, porque bueno, es de suponer que si a un chino le preguntas por la creación la unificación de China, te sabrá contestar mejor que cualquier europeo. Y si le preguntas por la guerra napoleónica, es un europeo, sabrá más que los chinos. O eso se supone. Yo ya empiezo a dudar. Entonces, por ejemplo, también deja fuera cuestiones como geografía, cuestiones de valores, cuestiones de filosofía, muchas cuestiones. Entonces, al final, se centraron en lectura, o sea, comprensión lectora, de hecho, matemáticas y ciencias. Que ciencias en realidad es una especie de mezcla de lectura con aplicaciones prácticas de entender algunas cuestiones sobre la aplicación de la ciencia cotidiana. Es decir, no te van a preguntar por los modelos del átomo, no te van a preguntar por revisiones, no te van a preguntar por estas cosas, pero te van a poner un texto más o menos científico y van a ver qué es lo que entiende. El problema de eso es que muchas veces la relación de lo que sale en ciencias con la lectura es muy alta, porque en el fondo lo que necesita
gran parte del examen de ciencias es comprensión lectora, pero bueno, más o menos hay alguna distinción. No muy grande, ya digo, pero hay alguna distinción. Luego, el que sea una evaluación internacional hace que sea muy poco flexible. PISA permite muy poca adaptación de los países a su entorno, a sus problemas más o menos reales. Por ejemplo, cuando hace unos años se intentó evaluar el impacto de la crisis de Zapatero sobre la enseñanza, era imposible saber, porque PISA no lo preguntaba, qué padres habían quedado en paro durante la etapa evaluada. Entonces, al final, no se podía saber. Incluso PISA, cuando pregunta a los alumnos en qué trabajan sus padres, dice, si ahora no trabaja, describe el último puesto que tuvo. Es decir, es imposible saber si se ha quedado en paro o no. Por ejemplo, es muy difícil saber cuestiones que están más cercanas a los propios países. Por ejemplo, si queremos evaluar una política porque algunos centros la han llevado a cabo y otros no, y compararlo, PISA es muy difícil que lo haga, que se pueda adaptar. Hay algún caso, como en el caso de Madrid, con el caso de los centros bilingües, en el cual lo que hizo fue, y también en el País Vasco, cuando hace sus modelos educativos, hace muestras específicas y las etiqueta. Eso PISA permite etiquetar cada uno de los centros de una forma, entonces puedes agruparlos. Pero aparte de eso, y dos variables sobre qué cosas tienen en casa los alumnos, poco más. Es decir, no hay manera de intentar personalizar un poco la evaluación para cada país para poder en los análisis encontrar algunos de los problemas que sería interesante analizar. Por el contrario, sin embargo, PISA pregunta todo lo que se les puede imaginar. Yo hace muchos años escribí la historia de un alumno de PISA, que además era chino, que por supuesto no conocía de nada, y solo con las variables que le iba preguntando te podía describir prácticamente el día entero, a qué dedicaba el tiempo, con quién vivía, qué hacía en cada momento, si desayunaba, si no, si cuánto tiempo pasa en la biblioteca, cuánto pasa estudiando en casa, si vive con su abuelo, su tío y tiene 2 hermanas. Todo eso le puede preguntar qué idiomas habla en casa, qué idiomas hablaban sus padres. Multitud de preguntas sobre temas, muchas veces no directamente educativos, pero que al final siempre le puedes encontrar alguna vuelta, y si no funciona, bueno, pues ahí está y ya está. No pasa nada, pero recoge información ingente de cada una de las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que permite estudiar el problema de Cataluña en PISA con respecto a la inmersión lingüística es porque en todos los países pregunta cuál es el idioma materno del alumno. Y entonces, gracias a eso se puede saber. Por ejemplo, en las evaluaciones españolas no se pregunta eso. O sí se pregunta y se esconde, pero bueno. Por tanto, hay ciertos aspectos que se pueden estudiar muy bien y ciertos aspectos que no se pueden estudiar tan bien. Bueno, pasa si quieres la siguiente. Vale. PISA y el ISEC, o el entorno familiar. Esa es la cuestión favorita de la prensa, de los políticos cuando quieren esconder algo por los malos resultados, o también del propio PISA. Es decir, PISA le da una importancia enorme a medir el entorno socioeconómico del alumno y convertir 30 y tantas variables en un solo número, en un índice que permita con un solo número expresar la situación sociocultural de la familia del alumno, de cada uno de los alumnos. Y por supuesto eso permite agregar y ver el nivel sociocultural de las familias del centro, el nivel medio de una comunidad y el nivel medio del país. ¿Por qué hace PISA eso? Bueno, pues porque se sabe positivamente desde los años 60 que el entorno familiar
tiene una importancia capital sobre el rendimiento de los alumnos. Pero ¿de cuánto es esa importancia? ¿Cuánto es esa importancia? Pues las medidas habituales lo dejan en alrededor del 15%. Es decir, el entorno socioeconómico del alumno es capaz de explicar el 15% de las variaciones que hay en el rendimiento. Por lo tanto, queda un 85% restante por estudiar que se debe a otras causas diversas. Es decir, y ese es el mejor predictor que utiliza PISA. No tiene otro mejor. Es decir, lo digo para que os deis cuenta de hasta qué punto PISA dedica una cantidad de recursos ingente para estudiar, y es importante que lo estudie, pero como ahora veremos, pero podría dedicar a otros también, a estudiar todo este entorno y medir exactamente cada una de las cuestiones relacionadas con él. Y eso a pesar de que cuando hay cambios en los países y cambios en otra serie incluso en zonas dentro del país, incluso barrios, hay cosas que significan pues, elementos muy distintos. Por ejemplo, que un niño tenga un móvil en España, ya pues, que la familia tenga 3 móviles no significa nada, es decir, no da ningún tipo de estatus socioeconómico ni nada, mientras que en 2006, por ejemplo, podía tener cierta importancia, pero hoy día te vas a otros países como Vietnam y si tienen un móvil ya está indicando muchísimo más que en España, y sin embargo para PISA prácticamente es lo mismo. Pero bueno, salvando esos problemas, es cierto que la sostenibilidad con que mide el índice socioeconómico y cultural, o ISEC, bueno, pues es muy precisa y da mucha información. El problema del ISEC es que explica lo que explica. A ver, en el gráfico están los alumnos de Murcia, solo Murcia, que como veis que son 1600 y pico, entonces pues hay mucho puntito. En la parte de abajo está el ISEC de cada uno de los alumnos y en la parte de la izquierda está los resultados de PISA que van obteniendo. Y como veis, la dispersión es muy alta. Ya digo que lo que explica es solo el 15%, este indicador. La recta que vemos, tanto la de Murcia como la de España. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que Murcia tiene los mismos resultados de España si tenemos en cuenta el entorno sociocultural de los alumnos, porque Murcia tiene uno de los entornos socioculturales más bajos de España como comunidad y por tanto eso compensa, es decir, explica parte de las diferencias. Eso no quiere decir que las diferencias no existan y no las compensa y como decían antes, mal de muchos consuelo de tontos, es decir, no nos sirve de mucho. Es decir, yo entiendo que de vez en cuando dicen no, es que no estamos tan mal porque en realidad estamos como la media española, pero nuestro entorno socioeconómico es peor. Ese razonamiento se puede aplicar la primera vez, la segunda vez, pero la cuarta, la quinta vez, a lo mejor ya no es tan válido. Porque si tú sabes que estás en una comunidad donde tu media esperada con respecto al entorno socioeconómico. ¿Eso qué significa? Que estarás 100 años diciendo exactamente lo mismo. Porque si tú vas a obtener la media esperada por tu entorno socioeconómico no mejora. Porque parte del entorno socioeconómico es la educación de los padres, entonces lo vas heredando generación tras generación. Si tú sabes que el ISEC va a determinar y va a hacer que empeores, lo que tienes que hacer es aplicar políticas que compensen el ISEC, no políticas que se conformen con el ISEC. No sé si me entero, veo alguna cara de descolgue. Es decir, la primera, la segunda vez, vale, no tienes demasiada responsabilidad sobre ello. Cuarta, la quinta vez,
tienes toda la responsabilidad porque no has aplicado las políticas esperadas y además es que estás perpetuando una situación de desventaja en tu propia comunidad. Es así. Tú lo que tienes que hacer es intentar mejorarla. Si tú vas a obtener exactamente lo predicho por el ISEC, dentro de 100 años sigues igual, no has cambiado. Has reproducido exactamente lo mismo. Esa es la vía de no mejorar jamás. Aunque, bueno, sirve como excusa. Pero, ya digo, el ISEC, vale, es importante, pero determina poco y pasado un tiempo no puede ser la excusa siempre. Tenemos que, hay un partido que lleva en Murcia una serie de años y que tiene cierta, ¿cómo decir?, responsabilidad en que el ISEC de Murcia siga siendo más bajo. Es así, no puede ser la excusa siempre, algún día tiene que acabar eso. Entonces, cuando se hacen planes que tienen que ver con lo que hay que hacer en la propia comunidad, hay que tener eso en cuenta y por tanto aplicar políticas que consigan que los alumnos se sobrepongan al ISEC predicho. Y eso se puede hacer. De hecho, España es un ejemplo. O sea, España hace 50 años el número de universitarios era la mitad que era ahora. Y eso es porque había un sistema que intentaba trascender el propio ISEC, que intentaba trascender el propio nivel educativo de los padres. Eso es lo que se llamaba el ascensor social. ¿Que el ascensor social se haya averiado desde la LOCSE? Bueno, pues también. Pero es que estamos aplicando una política que los americanos le llaman de fijación de clases. Es decir, en vez de una política de intentar que los hijos se suban a los hombros de sus padres y sigan mejorando, no, lo que hemos hecho es una política que haga que los padres se queden igual que los hijos se queden igual que los padres, perdón. Entonces, ese avería del ascensor social, incluso en algunos casos empeoramiento, o sea, hay un descenso social incluso, no se ha averiado todo el ascensor social, pero se ha creado un descensor social, dependiendo de la comunidad donde vayas, dependiendo del centro que te toque, tiendes a hacer una bajada del nivel educativo de tus padres, que eso en España no se había dado nunca, desde que empezamos el ascensor social. Sobre todo cabalgando ahora sobre la Ley General del 70. Pero bueno, ya venía de antes, no he traído aquí el gráfico, pero si uno ve el nivel de estudios de los españoles, es que hay una ascensión desde los nacidos en los años 20 hasta los nacidos hacia los años 70, que es constante y es una de las primeras del mundo. Y creo que eso no nos supera Corea del Sur en ese tipo de ascensor social. Y cuando llegó la LOCSE, eso se interrumpió y entonces hicimos así. Es decir, y todavía no hemos conseguido romper esa dinámica, nada más que últimamente, y no está claro que sea del todo real, pero últimamente ya hemos vuelto a coger la tendencia alcista. Pero hemos perdido 20 y tantos años, 25 años, por un experimento absurdo como fue la LOCSE. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, este es PISA e inteligencia. Nadie habla de esto, lo siento, pero resulta que la inteligencia es el mejor predictor de los resultados de PISA. ¿Qué pasa? Que la OCDE no quiere medir la cuestión de la inteligencia. Se ha tenido que emplear otra serie de métodos indirectos para intentar medir la influencia de la inteligencia en los resultados de PISA. Si antes decíamos que el ISEC más o menos explicaba el 15% de los países, pero como media explicaba el 15%, la inteligencia explica el 25%. Que bueno, no está mal, es desde luego bastante más. De hecho, si medimos a la vez, si introducimos en la misma ecuación inteligencia y ISEC, vemos que no suman 40, es decir, 15 más 25, sino que se quedan en 32.
la inteligencia sigue manteniendo el 24-25% de explicación, pero el ISEC baja a la mitad. Eso ocurre porque la inteligencia y el ISEC tienen una relación alta y, por tanto, cuando no medimos la inteligencia, dentro de estos sistemas que empleamos, hay una norma que dice que si no estás metiendo una variable relevante, te estás engañando, y evidentemente la inteligencia lo es. Lo que hacemos es sobreestimar el peso del ISEC sobre el rendimiento de los alumnos. O sea que el rendimiento del ISEC más o menos, el ISEC explica más o menos el 8-10% del rendimiento educativo en realidad. No es tanto, comparado con la inteligencia es muy poco. Además, como la PISA no pregunta qué saben los alumnos, sino que al preguntar qué saben hacer con lo que saben, está introduciendo algo distinto a lo que saben los alumnos. Es decir, ya está introduciendo algo más que conocimientos. Está introduciendo también las habilidades del alumno que no tienen que ver con lo que sabe. Y eso es la inteligencia, sencillamente. Entonces, PISA mide más la inteligencia que un examen de tipo curricular como que se ponen en España todos los días. Por eso, a algunos les puede sorprender, en PISA, estudiar más no aumenta tu rendimiento. Es decir, cuando uno hace una regresión entre las horas de estudio que dedica el alumno y el rendimiento educativo, es cero. No hay relación. ¿Eso por qué es? Pues porque, evidentemente, en niveles de exigencia medio bajos, como el español, los más inteligentes no necesitan estudiar para obtener una puntuación que otros alumnos con menos capacidad, pero más que dedican más esfuerzo a estudiarlo, no tendrían lo mismo. Es decir, si diéramos un examen en el que hay que saberse 5 temas, el que más ha estudiado es el que va a obtener la mejor nota. Hay sus variaciones, pero normalmente ahí estás marcando el nivel de esfuerzo, pero en PISA eso no ocurre. PISA, en parte, sí, lo que saben, y en parte lo que saben hacer. Y parte de lo que saben hacer, lo que está midiendo es inteligencia. Aquí he metido este gráfico porque es de un artículo científico en el que compara PISA, el rendimiento en PISA de los países con el nivel de inteligencia medio del país. Es un estudio científico del año 2006 que hizo, no me acuerdo cómo se llama, Lin, que bueno, luego se le ocurrió hacer un estudio sobre la inteligencia de las razas y se metió en un jardín importante. Pero bueno, cuando hizo esto, llegó a la conclusión de que la inteligencia media del país explicaba el 70% del rendimiento de PISA. Es mucho, pero bueno, como son datos agrupados, no tiene nada que ver con los datos cuando son individuales, que son los que importan de verdad. Pero bueno, puede dar pistas. De hecho, el otro día, mirando lo que se decía de PISA en Twitter, vi este mismo gráfico, pero falseado. Y entonces daba un 98% de correlación y los puntos se habían puesto todos al ladito de la línea y tal. Me llamó la atención que haya gente dispuesta a falsear cosas de estas que además tenía la referencia al artículo de verdad y todo. Y yo juraría que este artículo cuando lo leí no era así, entonces me fui y efectivamente no era así. Es el que estoy poniendo. Si os fijáis aquí, lo que dice es que por cada punto de inteligencia medio de un país aumenta un punto, lo que equivale unos 10 puntos de PISA. Es un punto normalizado para hacer las escalas iguales. Pero, es decir, prácticamente la relación es 1-1, o sea, una maravilla, claro, ya podría ser siempre así. Es decir, ya, lo explica todo. ¿Lo explica todo? Pues no.
Por ejemplo, en este gráfico veis que hay dos tipos de puntos, los rojos y los azules. Los azules son los países europeos o con población europea. Por ejemplo, Australia, Estados Unidos, etcétera, tienen población mayoritaria anglosajona. Y toda Europa. Y hay dos abajo que son, creo recordar, Bulgaria y Montenegro, que en aquel entonces no estaban en su mejor momento, pero todos los demás están agrupados en un mismo sitio, tanto en rendimiento como en IQ, en cociente intelectual medio. Los que están a la derecha, esos 5, son todos orientales. Y los que están abajo, rojos, más por debajo de la línea, son países del resto del mundo más o menos desarrollados. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Si vemos con un poquito más de detalle y ponemos solo Europa, que está casi toda en el cuadradito que está marcado en naranja, vemos que el nivel de explicación pasa del 70% al 11% o al 12%, y la pendiente, es decir, cada punto de inteligencia ya explica muy poquito de PISA. Eso, claro, el problema en meter un gráfico como este es que está confundiendo inteligencia con también culturas de estudio, sistemas escolares, que tienen que ver con zonas geográficas concretas. Pero cuando coges una zona geográfica comparable, como es Europa, el factor de inteligencia se reduce bastante. Recientemente, hace 2 o 3 años, un grupo de estudio iberoamericano ha hecho un análisis más profundo de la inteligencia y el rendimiento, porque ha examinado a los mismos alumnos que se presentan a PISA, los ha pasado también un test de inteligencia para medirlo. Y su conclusión es que la inteligencia explica gran parte de los resultados de PISA. El problema de ese estudio es que solo cogió países iberoamericanos. Brasil, grandes países iberoamericanos, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, México, es decir, países que tienen un rendimiento educativo muy similar y además muy bajo. Entonces, cuando tú coges una población muy homogénea y introduces el factor inteligencia, parece que la inteligencia lo explica todo. Pero cuando miras el historial de PISA, por ejemplo, ves que hay países que han cambiado 60 puntos su rendimiento. Entonces, eso no lo puede explicar la inteligencia, porque la inteligencia es algo que es absolutamente constante, es decir, tiene unas variaciones ínfimas, y para cambiarlo hace falta una llegada de inmigrantes enorme para cambiar ese desarrollo. Es decir, nada explica que un país o una comunidad, Madrid, bajó 40 y tantos puntos en 3 años, sin cambiar absolutamente nada más de las características de la población. Eso no lo puede explicar, lo tiene que explicar otra cosa. Es decir, PISA, en un momento en el que todo el mundo está en un mismo sistema educativo similar, ordena a los alumnos de más a menos inteligencia, más o menos rendimiento. Ya digo, normalmente 1 de cada 4 está en su lugar y los otros pues varían un poco. Pero hay explicaciones. PISA la inteligencia puede explicar parte del rendimiento de PISA, pero no se puede decir lo de PISA solo mide inteligencia, como yo he oído mil las veces a mucha gente. Es decir, cuando hay cambios en el sistema educativo, en una dirección buena, en una dirección mala, hay cambios en los resultados de PISA. Eso quiere decir que PISA, a pesar de que está muy influenciado por la inteligencia, tiene un componente más, que es el que nos interesa medir, y que PISA, cuando hay cambios, nos recoge. Si hay mejoras, si no hay mejoras, nada. Por ejemplo, si uno invierte montones en tonterías,
no aparece en PISA, aunque haya, esa frase la he oído las veces. Tenemos unos presupuestos históricos en educación, porque hemos subido las partidas tanto, y al año siguiente otra vez presupuestos históricos, pero los resultados históricos no hemos visto en España nunca. Sí, cuando nos damos batacazos. Es decir, la inversión, desgraciadamente, no es una de las cuestiones que sean importantes para mejorar el rendimiento educativo, o al menos la inversión sin más. Es decir, veremos que si se emplea bien, sí. ¿Puedes pasar a la siguiente? Vale. Este gráfico no es mío, sino que lo ha hecho PISA. Pero yo la primera vez que lo vi fue en 2003, que me lo enseñó una subdirectora general de La Rioja, que me decía, es que yo lo de la educación, entonces se ponía una sola línea y entonces era todo estupendo porque la inversión explicaba gran parte de las diferencias entre los países. Pero ella se daba cuenta de que solo en ciertas zonas importaba y en otras no. Y bueno, PISA ha acabado reconociendo aquello. Veis que a partir de, o sea, aquí lo que está metido es el gasto por alumno acumulado en los 10 años que lleva en el sistema educativo. ¿Vale? Pues cuando lleva, perdón, no lo veo bien. Sí. Bueno, más o menos 75.000, sí, 75.000 euros anuales gastados en los 10 años de escolarización, es decir, unos 7.500 anuales. Antes de llegar a ese punto, el gasto importa. ¿Por qué importa? Porque contratan más profesores, porque tienes centros más decentes, porque la evaluación que cuesta tu dinero, muchas cosas, es decir, gastar dinero en mejorar el sistema produce beneficios en el rendimiento. Pero a partir de los 75.000 se ha acabado. O gastas con inteligencia o no produces ningún tipo de rendimiento. Es más, en esta edición no se ve tanto también, pero en 2018 y en 2015 se veía que si te pasabas de los 80, cerca de 150, 160.000 euros en 10 años de gasto por alumno, tu rendimiento empezaba a descender. Es decir, te dedicabas a gastar en tonterías que lo que hacían era distraer a los alumnos. Muchas de esas tonterías tenían que ver con la introducción de los ordenadores, que era una manera estupenda de gastar y decir que gastabas y ponerte medallitas, cuando cada vez más estudios y más estudios y más estudios decían que no había retorno de esa inversión. Y hoy lo sabemos a punta de hora, pero yo recuerdo que en 2010 estuve en una comisión del Senado donde presenté, estaban estudiando ese tema, presenté 100 estudios que decían que no había mejora del rendimiento cuando se introducían los ordenadores en las aulas, y eran de muchos países, es decir, no todos tenían el mismo modelo ni nada. Y había uno que había encontrado un efecto positivo. Pero ese estudio estaba financiado por Microsoft. Y el único factor positivo que había encontrado es que los alumnos leían mejor en las pantallas del ordenador. Eso era todo. Por supuesto, eso dio lo mismo. Es decir, gran parte de los 100 decían que o no había efecto o el efecto era negativo. Dependiendo de la muestra, yo recuerdo uno de los estudios que a mí me gustaron, uno que estaba basado en Rumanía, en el que se les regalaron ordenadores a los niños con menor ingreso familiar. Se les regaló un ordenador. Unos padres lo cogieron y otros no. Y entonces luego se hizo un estudio sobre los dos grupos y llegaba a la conclusión, además era un estudio muy exhaustivo porque medía el rendimiento, medía las notas, medía la trayectoria escolar y medía a qué dedicaban el tiempo. Y entonces, los alumnos que tenían ordenador habían bajado a la mitad el consumo de televisión.
y habían ocupado ese tiempo y bastante más, es decir, parte del estudio, a jugar con el ordenador y a jugar entre ellos, etc. Su rendimiento escolar bajó considerablemente. Las oportunidades que tenían de llegar a ciertos niveles educativos bajó considerablemente. Y el gobierno se gastó ni sé el dinero en meter aplicaciones educativas que los niños podían descargarse, y creo que no llegó al 1% los críos que se descargaron las aplicaciones educativas del Ministerio. Es decir, dinero tirado como en tantos otros países. Alguno de por aquí también les sonará, pero bueno, ahí seguimos con las pantallitas. Pues no sé si con esto más o menos pueden hacerse una idea de los aspectos de PISA un poco de los que más se habla, pero que rara vez son tratados con el rigor necesario. Y bueno, vamos a los resultados. Ustedes están acostumbrados, si ponéis la diapositiva siguiente, por favor, a resultados de este tipo. Es decir, una lista, como si fuera una competición de una carrera, que uno corre más, otro corre menos y ya está. El problema es que este tipo de listas no ofrecen prácticamente ningún tipo de información. Sí, ofrecen un ranking y punto, pero es que da para lo que da. Es decir, pues es que tienes 10 párrafos sobre el tema y si eres muy exhaustivo 12, pero ya está, se ha acabado. Ya sabes dónde estás y ya está. Pero para cambiar las cosas necesitas un poco más. Bien, sabes que estás mal y que tienes que intentar mejorar. No sirve de nada, pero se supone que eso es así, ¿vale? El problema es que la información es muy reducida. Este, por ejemplo, es está sacado este cuadro del informe del Ministerio, del Instituto Nacional de Evaluación. Si uno sabe los resultados, lo mismo se da cuenta de que falta algo, y que lo que falta es el primero. El primero, que tendría que ser Singapur, y que tenía 560 y tantos puntos, pues no aparece en el cuadro. Hombre, puedes explicarlo diciendo, claro, es que se va mucho y se te sale un poco del cuadro. O puedes decir, bueno, así se maquilla un poco y dices que no hay tantas diferencias entre España y el resto, y los buenos. También lo puedes interpretar así. También tienes la siguiente diapositiva, que estarán más familiarizados, sí, que es la de las comunidades. Bueno, ya sabemos que Castilla y León está la primera, pero en realidad no está la primera. Hay un grupo de primeras que va de Navarra a Castilla y León y ya está. Pero lo que importa aquí es que la mejor tiene 499 puntos. Hace 7 años teníamos 5 comunidades por encima de los 520 y unas cuantas más por encima de los 500. Eso ha desaparecido. Nadie se acuerda. Además es que es curioso, porque han caído todas las buenas. O sea, todas las que sacaban puntos, todas han caído. Mientras que gran parte de las que estaban en los resultados mediocres malos, han caído mucho menos. En la siguiente, creo que es forma mejor de poner las cosas para que se entienda. Está los resultados de 2015, los de 2018 y los de 2022. Y las diferencias, primero 2015-2018, segundo 2018-2022 y tercero las diferencias entre 2015 y 2022. Es decir, en 7 años que ha cambiado. Están en rojo las comunidades por encima de los 20 puntos de caída. Y en amarillo las que están por encima de los 10. Claro, Cataluña ha perdido 37 puntos. Dice, ha sido la pandemia. Dice, bueno, había perdido 17 puntos antes de la pandemia y otros 20 después. Lo mismo es que están en caída libre y venga pandemia o no venga pandemia, se van a estrellar. El caso
más curioso. La Comunidad de Madrid perdió 34 puntos entre 2 ediciones de PISA. Creo que es un récord histórico. Nadie, salvo países que están muy abajo en el ranking, desde luego nadie en el mundo desarrollado, ha perdido tal cantidad de puntos en solo 3 años. 34. Curso y medio. En la capacidad lectora. Como hubo un error en algunos de los exámenes, estos resultados no se publicaron entonces, y cuando se publicaron ya nadie se acordaba de PISA, porque es que ya, ¿verdad? Yo creo que los resultados completos de 2018 no están publicados y de hecho los verán en muchos análisis. De hecho, veréis que 2018 tiene una C después, porque es la escala corregida. Como PISA encontró una serie de problemas en algunos exámenes de algunas comunidades, lo que hizo fue anular el examen que salió mal, que solo fue uno de los muchos que hace PISA, y ceder a los investigadores una nueva puntuación que es más comparable que la otra. Lo que he puesto aquí es la escala corregida, porque en la escala oficial Madrid llegó a perder 40 y tantos puntos. Pero es cierto que se vio afectada por ese examen, es decir, ese error no estaba. Y luego, el caso de Navarra, por ejemplo, había perdido antes de la pandemia 27 puntos y después de la pandemia 9 más. Es decir, está en 36, que es el récord de caída aparte de Cataluña, que tiene sus propios problemas también. Pero como vemos, mucho de las caídas son anteriores a la pandemia y lo que la pandemia evidentemente no ha ayudado en nada, pero en realidad los 3 meses esos que pasaron en una escolarización de 10 años tampoco era esperable unas caídas muy grandes. De hecho, es para sospechar que aquellos que han caído mucho debido a la pandemia, de hecho están cayendo venga una pandemia, aunque todo el mundo se ha apuntado a lo de la pandemia. Es decir, en 2018 yo recuerdo que esperábamos unos resultados muy malos en algunas comunidades porque empezaron a dimitir consejeros, en septiembre, octubre, empezaron a dimitir consejeros de varias comunidades. Y esto, claro, luego se vio los resultados de PISA, pero como no salieron en ese momento, se pasó el momento, la prensa no les dedicó la atención debida y bueno, apenas se ha acordado de esto. Bueno, la siguiente es para matemáticas. Esta es la lectura, es decir, en el Fondo España ha caído 22 puntos en 7 años. Ahora, con las nuevas cuentas de PISA, no estoy del todo seguro de que sean ciertas, y creo que es un poco exagerado en cuanto breve, considera que 20 puntos es un año, 20 puntos en PISA. Yo creo que el método de cálculo es un poco discutible, porque han pasado de considerarlo 38 puntos a considerarlo 20, y eso es bueno, con el cambio de la medición. No voy a entrar en detalles técnicos, pero creo que es problemático. Pero bueno, vamos a poner como todo el mundo que sea un año perdido, aunque sea algo más de medio. Es decir, es una caída muy relevante en algo tan sencillo como la capacidad lectora, es decir, solo leer. Es decir, estamos descuidando aspectos básicos, o que consideramos básicos, de la escolarización. Estamos hablando de chavales de 15 años, ahora lo veremos después, con problemas de lectura importantes. Paso a la siguiente. Sí. Bueno. ¿Qué entendemos por problemas de rendimiento de lectura? Eso que he puesto ahí, ese mamotretillo que he puesto ahí, es lo que PISA considera que es el nivel 2 de lectura y el nivel 1A de lectura. Es decir, ¿qué saben hacer los alumnos con esos niveles?
Recordáis que cuando salió PISA había muchos titulares del tipo España suspende en PISA, tal, porque tenía menos de 500 puntos. Y entonces, ¿por qué? Porque cogían y decían, hacían la traslación, 500 puntos, un 5. ¿Aprueba o no aprueba? No, estar en la media no es suspender. Es decir, que los 500 puntos equivaldrían en la escala natural de las notas del colegio, equivaldría más o menos al 6,5, ¿vale? Pero PISA sí establece un umbral en el que considera que los conocimientos, las capacidades de ese alumno, lo que el alumno es capaz de hacer con la lectura, su comprensión lectora es deficiente, es un suspenso, Lo que pasa es que no están los 500 puntos, están los 407, que es bastante más razonable. Entonces, considera el aprobado, es decir, el nivel 2, es decir, hay hasta 6 niveles después, es decir, estamos diciendo lo que es el 5 raspado, para entendernos. Dice, las tareas en este nivel requieren que el lector localice distintos datos que puedan ser deducidos o que sigan diferentes condiciones. Otras implican reconocer la idea principal de un texto, comprender relaciones o construir significados de una parte limitada del texto cuando la información no se resalta y el lector puede hacer deducciones a un nivel elemental. Es decir, si no subrayan y ponen en negrita el texto, el alumno es capaz de saber más o menos de qué va lo que ha leído y hacer algunas inferencias, incluso relacionarlo con algo que conoce o algún dato accesorio. Es decir, lo que consideramos un nivel básico de lectura. El nivel 1A, que es uno de los 4 niveles de suspensos, considera que el alumno, dice, las tareas de este nivel requieren que el lector localice distintos datos de información explícita para reconocer el tema principal o la intención del autor en un texto de tema conocido o que haga una conexión simple entre la información del texto y el conocimiento cotidiano. La información se resalta y apenas está presente un tipo de información debatible, es decir, una sola idea. Y se dirige explícitamente al lector para que considere distintos factores relevantes en la tarea y en el texto. Lo que está describiendo es un chaval que no sabe leer, sabe juntar letras, pero no entiende nada de lo que lee. Es decir, no es capaz de entender un artículo, es capaz de entender quizás un artículo del Marca si se lo da mascadito. Con un nivel 1A no se puede aprobar la ESO. No se puede. ¿Sí? Porque no puedes aprender leyendo. Y la ESO no se puede aprobar sin aprender leyendo. Y si tienes la ESO, porque te lo han regalado. Pero bueno, ya sabemos que eso ocurre bastante a menudo. Pero es para que entendáis de qué estamos hablando. El nivel 2, bueno, da para aprobar la ESO o no. El nivel 1A, no. ¿Vale? Pasa a la siguiente. Vamos a ver. Esto ya sé que las curvas de densidad, cuando las meto, como nadie se las ha encontrado, no se estudian en bachillerato ni nada de eso, no se acaban de entender, pero lo siento, son una maravilla y yo es que tengo que emplearlas. A ver, uno coge y pone a todos los alumnos ordenados por rendimiento. Y los que tienen el mismo rendimiento los va poniendo uno encima de otro. Y sale esa curva. Es decir, hay muchos alumnos con 500 puntos y muy pocos alumnos con 700 puntos y muy pocos alumnos con 200 puntos. Están todos ordenaditos y cuando hay muchos de una sola, pues se acumulan. Y al final sale algo parecido a una curva de Gauss. Que era una curva de Gauss, exactamente, la campana de Gauss o la curva de Bell, o como lo quieran llamar. Esa sí se da en bachillerato, afortunadamente. O se daba. Sí, creo que sí, todavía se da. Bueno. Recordáis que he dicho que el nivel de suspenso, lo que PISA podría considerar un suspenso es lo que está por debajo de los 407 puntos. O sea, la barrera entre el nivel 1A y el 2. En España, la cantidad de alumnos, son las que están en rojo, es el 24,4%. Es decir, redondeando, 1 de cada 4 alumnos llega al final de la ESO o a los 15 años sin leer correctamente y, por tanto, incapaz de aprobar la ESO. Ahora ha bajado el fracaso escolar, pero esto no ha cambiado. Es decir, seguimos con lo mismo. Si hace 10 años
teníamos un 25% de alumnos por debajo del nivel 1 y teníamos un 25% de fracaso, y ahora tenemos un 18% y seguimos teniendo lo mismo, pues ya saben cómo hemos bajado el fracaso, claro. Es que es blanco y en botella, ¿no? Sin embargo, es que llevamos con estos 22, 24, 26% de alumnos por debajo del nivel mínimo desde el año 2000. En 23 años, 22, hombre, algo podríamos haber hecho. Pues ahí seguimos. Es que no es que es algo constante. Bueno, no tan constante, hemos empeorado un poco incluso. Hemos bajado el fracaso, pero esto sigue igual. Si das a la siguiente, por favor. La siguiente es el mismo dato, pero para Murcia, que como está pues, algo peor, pues tiene un 26,6% de alumnos que acaban la ESO sin saber leer. Pero son los mismos que acabaron en 2018, y son los mismos que acabaron en 2015, y son los mismos que acabaron en 2012, y son los mismos que acabaron en 2009, y son los mismos que acabaron, y así seguimos hasta el año 2000. Más de 20 años. No sé, podríamos empezar a pensar que hay que hacer otra cosa. No sé, a nadie se le ocurre, desde luego. Lo único que se les ocurre es gastar más dinero. Pero esto sigue igual. Entonces, a la pregunta, ¿saben leer nuestros alumnos? Pues PISA dice que 1 de cada 4 no. Y no pasa nada. O no pasa donde no pasa, pero desde luego eso tiene un coste para los alumnos. Hay países que tienen en ese nivel menos del 5%. Es decir, no es un problema de los alumnos. Por supuesto que entre un alumno que está por encima de ese nivel y el que está por debajo, hay una responsabilidad del alumno. Pero el que haya tantos alumnos en esa zona no es responsabilidad del alumno, es responsabilidad del sistema. El padre le pueden decir, no, ha suspendido si el niño es un poco, pues eso, no estudia, no sé qué, no sé. Pero si le ocurre 1 de cada 4, no es un problema del alumno. No puede ser un problema del alumno, es un problema del sistema, que no se le enseña bien. Es más, hace relativamente poco, 1 o 2 días, ha salido una noticia que es recurrente en todos los pisos, lo que pasa que normalmente no se le hace mucho caso, pero este año parece ser que sí, en el que dice que a igualdad de rendimiento, bueno, el artículo dice igualdad de conocimiento, pero no es igualdad de rendimiento, no es lo mismo, ahora lo explico. A igualdad de rendimiento, un alumno de padres sin estudios tiene 4 veces más probabilidades de repetir y, por tanto, de fracasar que un alumno de padres con estudios universitarios. Es decir, 1,4. La buena noticia es que antes era 1,6. Hemos bajado un poquito. Lo que dice también el alumno es que Murcia es la peor comunidad de todas, porque la proporción es 1,7. Esa proporción en realidad es una probabilidad. Lo que pasa es que expresada en términos anglosajones, es la odds ratio. Pero, es decir, si la probabilidad de un alumno de nivel de padres con estudios universitarios es, por ejemplo, del 10%, en Murcia, sabiendo, es decir, a igualdad de rendimiento, un alumno de padres con estudios bajos tiene un 70% de probabilidades de repetir. Eso es lo que significa el 7,1 o el 1,7. O en España sería 10,40, es decir, 1,4. El cómo ocurre eso es complejo, pero ocurre porque tenemos un sistema criminal. Porque tenemos centros malos a los que se les deja seguir siendo malos para siempre, excusándose en que su nivel social es bajo o conflictivo, como dicen ahora los catalanes. ¿No creéis que es un problema de siempre de España? No. En PISA 2000, en 2003, la proporción era menor de 1,2.
Casi todos los países están entre el 1,1 y el 1,2. Hay alguno que se sale, pero España en 2000, en 2003 estaba 1,1, 1,2, en 2006 empezó a subir, en 2015 llegó a ser de 6,1. Ahora ha bajado un poquito, 4,1. Había una comunidad en 2015 que llegó a estar 11,1. 11,1. Sabiendo lo mismo. Luego decimos, no, es que el ascensor social no funciona, pero ¿cómo va a funcionar así? Si te cargas a un alumno precisamente por el nivel de estudio de sus padres y no por sus conocimientos. Esto no es exactamente así, porque no son conocimientos, es rendimiento en PISA que tiene parte de conocimientos, pero tiene también parte de inteligencia. Es decir, creo que eso lo debemos interpretar como un desprecio de las capacidades de los alumnos, de los mejores alumnos. Es decir, lo que hacemos es dejar pasar a estos alumnos, porque lo que está indicando es que son alumnos con un potencial mayor que es despreciado porque sus padres no tienen estudios. No es porque no tengan estudios, sino porque al no tener estudios tienen más dificultades en el colegio, van a peores colegios, se juntan con alumnos de su misma clase social, lo cual les hunde todavía más. Y además tenemos la sana costumbre de decir que como un centro es conflictivo, es normal que saquen malos resultados. No, no es normal. No es normal. Un centro malo debía ser cerrado inmediatamente. Inmediatamente porque no beneficia a nadie y es un destrozo para la sociedad. Ya sé que muchas veces eso no es muy bien acogido, pero o el centro se mejora o se cierra. No se puede dejar así. ¿Qué es un centro malo? Un centro malo es aquel que consigue que sus alumnos obtengan peores resultados de los esperados por sus condiciones socioeconómicas. Es decir, lo menos que se debía permitir es que por lo menos nos igualase. Si además queremos que el país mejore, debes superarlos. Esto funciona así. Es decir, no puedes ir a igualar el ISEC y quedarte tan feliz. No, porque eso lo que hace, vuelvo a decir, es seguir año tras año así, para siempre. No. Se tiene que exigir, uno, que no haya centros malos, que se mejoren los mediocres y que se fomenten a los buenos y se premien. Eso es lo mínimo que debería hacer una gestión. Yo recuerdo en una consejería una vez pidiendo una serie de datos y tal, dije, bueno, pero ¿para qué quieres eso? Dice, pues para ver qué centros no lo están haciendo bien y poder mejorarlo. Dice, anda, si ya sabemos los centros que no lo hacen bien. Dice, bueno, y claro, lo saben ellos los políticos, pero el resto, los padres no se lo dicen, no vaya a ser que se quejen. Dice, ya, pero ¿y qué hacéis con ellos? No, nada. Pues eso, no, nada es lo que llevamos haciendo en España, pues eso, 20 años. Es decir, desde que nos metimos con el cuento del ISEC. Sí, bueno, lo cuento después. Pasa al siguiente, por favor. Una de las ventajas de las curvas de densidad es que te permite comparar dos países, te permite comparar el mismo país en dos tiempos distintos, te permite muchas cosas y además verlo con más detalles que simplemente un punto. Mira, en azul está la curva de Finlandia en 2022, es decir, cuando ya se ha estrellado, y comparado con la de España en 2022. España ha obtenido 474 puntos, Finlandia 16 puntos más, 490. Sí, es decir, la curva de Finlandia está un poquito más avanzada y tiene bastantes más alumnos. Si veis la zona azul más a la derecha, o azul grisácea, todos esos alumnos que Finlandia tiene en buenos resultados, nosotros los tenemos en la parte roja de arriba a la izquierda, es decir, en malos resultados. Esa es la diferencia, pero bueno, hay ciertas diferencias, pero no parece tanto. Al final, pues estos son 15, visualmente estos son los 15 puntos de diferencia de media en PISA, ¿vale? Pero claro, puedes ver lo que ocurre cuando comparas Finlandia consigo misma. Pasa a la siguiente, por favor. En rojo, Finlandia en 2006. Lectura.
los mismos finlandesitos, no parece que la inteligencia haya cambiado, no ha pasado nada, no es un país que tenga un exceso de inmigrantes, no ha tenido una guerra, no ha tenido nada. En azul, Finlandia en 2022. Es decir, el 30% de los alumnos que estaban en grandes resultados y que ayudaban a tener 547 puntos entonces, ahora están todos en la zona azul, es decir, en la zona donde estamos acostumbrados en España. Es decir, ¿qué ha pasado en un país para que ocurra eso? Es decir, que es que un tercio de sus alumnos hayan pasado de estar en las mejores posiciones y por encima de la media europea, etcétera, a estar por debajo de la media europea y en las posiciones de los países mediocres y por tanto arrastrar a la media del país entero. Pasa a la siguiente, por favor. Esta ya es la última diapositiva. Vamos a ver. Esta es la diferencia, la evolución en PISA, en lectura, arriba en azul Finlandia, abajo en rojo España. Si hacemos caso omiso de la caída de 2006 de España, porque se debió a un error técnico, entonces se dijo un poquito, pero tampoco se le dio demasiada importancia, pero esa caída no es real. España ha estado en zonas entre los 490 y los 470 durante todos estos años. Está comenzando a empeorar últimamente, ahora voy a intentar explicar por qué. Pero Finlandia ha caído desde 2006, que tenía 547 puntos, hasta hoy con 490. Y además, si os fijáis, salvo en 2015 que se mantuvo un poquito, ha ido cayendo un poquito todos los años. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver. El sistema educativo se puede entender como un tratamiento. Y cuando cambias el sistema educativo, lo que haces es cambiar de tratamiento, como una medicina. Te damos una pastilla, te tomas otra y medimos los efectos de esa pastilla. Finlandia cambió no su sistema educativo, sino su currículo en 2007. Aunque tardó un poquito en implantarlo y más o menos empezó a aplicarlo de verdad en 2009. ¿Qué pasa? Que cuando tú cambias un currículo, si tú tienes chavales escolarizados durante 10 años, si cambias el currículo el año anterior a hacer el examen, tú tienes 9 años de un tratamiento y 1 año de otro tratamiento. Tú tienes 9 años de un tratamiento bueno y 1 año de un tratamiento malo. ¿Qué haces? Caer un poquito. Porque tu tratamiento es pequeño. Es decir, el tiempo de tu tratamiento ha sido pequeño. A la siguiente edición de PISA ya tienes 6 años de tratamiento bueno y 4 años de tratamiento malo. ¿Qué haces? Vuelves a caer otro poquito. Y al año siguiente tienes ya 7 años de tratamiento malo y 3 años de tratamiento bueno. Es decir, y además 3 años de tratamiento bueno en primero de primaria. Es decir, has tenido casi toda tu escolarización de tratamiento malo. Vuelves a caer. Es un problema curricular. Simplemente, es un problema curricular. Nada cambió en Finlandia aparte de eso. Finlandia tenía el mejor currículo de Europa. Un currículo que además ocupaba 15 páginas. Una maravilla. En 15 páginas tenías toda la educación obligatoria con todas las asignaturas que daban, lo que tenían que dar, en 15 páginas. Ya está. Ese currículo fue el resultado de muchas cosas. A ver, primero, cuando en los años 60 y 70 empezaron a cambiar todos los sistemas educativos, los sistemas educativos anteriores, el gregoriano, en España, pero toda Europa tenía ese mismo sistema desde el siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un sistema de 2 velocidades. Tenía el sistema que aquí en España era el bachillerato, que empezaba primaria común para todos, y luego unos iban al bachillerato elemental, y luego al bachillerato medio, bachillerato superior,
hasta el preu, o cuando no había preu, a la universidad. Y otro, menor, para todo el mundo, que duraba hasta los 14 años. Eso era común en toda Europa. Y además, era muy similar lo que daban en todos los sitios de Europa. O sea, lo que cambiaba en un país era la cantidad de gente que iba a bachillerato o no. Que en España íbamos un poco más retrasados que Alemania o Gran Bretaña o Francia. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Además es que se estudiaban los mismos libros. Es decir, por ejemplo, en matemáticas había dos libros. Uno alemán, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, y el francés, que era el Bruño, de 1919. Y que tenía los problemas de álgebra, todas estas cosas. Yo todavía tengo uno de ellos, no, tengo dos. Y todavía les ponía a mis hijos para pincharles, cuando estaban haciendo la ESO, les ponía, ahora mirad lo que... Y además que era una maravilla de libros, porque te iba poniendo ejercicios, cada vez un poquito más difíciles, y vas aprendiendo un poquito. El libro de 1919, además, alguna parte de ellas creo que se puede encontrar en internet, se puede bajar, podéis echar un vistazo si queréis. Pero no solo en matemáticas, en física, en historia, que sea una historia universal, en filosofía, en una serie de cosas. Es decir, se juntaban bachilleres o al final de bachiller de algunos países y podían hablar de cosas en común, si se conseguían entenderse. Pues, también estudiaban idiomas, aunque no también en todos los sitios, y podían hablar de cosas comunes porque tenían un mismo bagaje cultural. Eso, por supuesto, desapareció totalmente. Pero hay un momento en el que se pone de moda la comprensividad, primero en Suecia, en Gran Bretaña, y luego se va extendiendo por todos los países a lo largo de los 70. En España empieza un poquito con la Ley General del 70, pero solo hasta los 13 años, y luego con la LOCSE más adelante. ¿Qué ocurrió? Que todos los países, cuando tenían que elegir entre el currículo de bachillerato fuerte y el currículo de no bachillerato, el débil, tendían a quedarse con el débil con unos poquitos elementos del currículo fuerte. Y entonces, pues así conseguían igualar a todo el mundo. En España, en la Ley General del 70 es lo que se hizo. Y en otros muchos países anteriormente y después se hizo eso. Eso lo que produjo fue una bajada de calidad, evidentemente, porque evidentemente si enseñas menos a los alumnos, a todos ellos, a una parte de ellos que lo hacía mejor, los bajas al nivel de todos, hay una pérdida de calidad. Pero es cierto que en toda Europa y especialmente en España sirvió para incluir a enormes cantidades de alumnos que antes no estudiaban, no llegaban allí. Entonces, digamos que se cambió cantidad por calidad, pero, por ejemplo, la Ley General del 70 fue la ley que más gente llevó a la universidad de la historia de España. Es decir, que por primera vez alguien de una familia iba a la universidad. Eso lo consiguió la Ley General del 70. Puedes estar más o menos de acuerdo, podemos discutir, pero hay una ganancia real. Bien, todos los países hicieron más o menos lo mismo, con ciertas diferencias, menos uno. Solo hubo uno que, debido a las protestas generales de los profesores, en vez de aplicar el currículo bajo, aplicó a todos el currículo alto, con alguna pequeña adaptación, pero a todos les puso el currículo de bachillerato. Y fue Finlandia. Claro, primero ya fue extraño que los políticos escucharan a los profesores y se tomaran en serio las protestas. Es cierto que no se cogió todo el currículo porque no era viable, y pues que hay gente que no es capaz de entender los logaritmos, es así. ¿Vale? Se bajó un poquito, pero solo un poquito, nada comparado con eso. Claro, eso les obligó a muchas cosas, porque claro, al tener como objetivo político que todo el mundo aprendiera una serie de cosas, tuvieron que inventar otra serie de cuestiones que tenían que ver con ese objetivo. Es decir, se marcaron el objetivo e hicieron lo que tenían que hacer para conseguirlo. Entonces, ¿qué hicieron? Un currículo muy bien estructurado, muy bien acompasado, pero además crearon un sistema de refuerzos que no tenía nada que ver con el de España. El sistema de Finlandia tenía un máximo de 2 semanas. Es decir, un alumno, cuando se empezaba a quedar descolgado, iba a un equipo de refuerzo. Y ese alumno, como mucho, podía estar 2 semanas fuera de la clase. Lo normal es que estuviera una.
Y cuando volví a la clase no solo se sabía lo que había dejado, sino que además estaba al mismo nivel que el resto. Es decir, no había perdido nada. No tiene nada que ver con los refuerzos a los que estamos acostumbrados en España, ¿verdad? Claro, todo eso, ¿por qué lo hizo? Porque en el momento que dejara gente descolgada ya no conseguía sus objetivos. Entonces, tuvo también varios cambios de currículum. Allí por ley el currículo cambia cada 10 años. El mejor currículo que hicieron, ya digo, fue el del año 96-97. Eso lo que hizo fue, cuando llegaron a PISA 2003 y luego 2006, cuando ya todos tenían ese currículo bueno, obtuvieron los mejores resultados de Europa en lectura y en ciencias. No tanto en matemáticas, creo que iba por delante Holanda, pero porque matemáticas fue donde más bajaron el nivel. Bueno, y además se daba la característica de que además tenían entre 1 y 4 años de escolarización menos. Primero, porque en Finlandia no existe el infantil, y además el primero de primaria es a los 7 y no a los 6 años. Es decir, en 9 años, y no en 10 como el resto, conseguían por eso los primeros. Y ese era todo el secreto de Finlandia. Yo recuerdo que incluso le he preguntado a 2 ministros de educación de Finlandia. ¿Por qué? Pues se lo preguntaba en la época, yo todavía no lo sabía. Yo decía, bueno, no fueron capaces de responderme. Me decían, no, es que el prestigio de los profesores, no, es que... De repente, digo, pues pasa lo que están viendo ahí, que todos los años empiezan a perder. El prestigio de los profesores era igual, no había cambiado. Todos los recursos igual, los finlandeses eran los mismos. Pero cambiaron el currículo. Entonces, ¿qué hicieron? Poner un currículo loxista, para que nos entendamos. Centrado en el alumno, adaptado a no sé qué. Las primeras pruebas que empezaron a hacer con ese currículo, muy pronto, antes del primer PISA, ya avisaban de que iban a la catástrofe, que los niños habían perdido en matemáticas una burrada, que no sabían leer bien, que no sé qué. Los políticos se hicieron caso, el mismo caso que en España, ya sabéis. Y esto es lo que ha pasado. Ahora sí, están muy preocupados y entonces en vez de examinar a los alumnos que les toca, normalmente entre 3.000 y 4.000, por el tamaño de Finlandia, este año han decidido ampliar la muestra 3 veces más, y creo que son 10.000 y pico, para ver qué es lo que ocurre. PISA no es capaz de explicar por qué los países caen. Tiene montones de análisis, páginas y páginas de... No se aclara, porque nunca mete las cuestiones curriculares. Pero cuando hay una subida en PISA, siempre está relacionada con un aumento, una mejora del currículo. Y cuando hay caídas, que esas sí las hay a menudo, siempre están relacionadas con el descenso del currículo. Un caso evidente es España. Yo os lo he dicho antes. ¿Os acordáis que todas las comunidades que tenían buenos resultados bajaron? Mientras que las tenían mediocres y malos, bajaron menos. Eso es otro efecto curricular. ¿Qué pasó? Currículo competencial de la LOMCE. ¿Qué pasa? Que tú tienes unas comunidades aquí y otras aquí. Y entonces, ¿por qué estas están aquí y estas aquí? Porque estas tenían un currículo un año superior a estas. En Castilla y León, en Asturias, en Galicia, en La Rioja, estudiaban un año más por encima que el sur de España. Sencillamente, mis sobrinos vivían en Madrid, se fueron a Sevilla 2 años por trabajo de su padre. Y cuando llegaron allí, lo que hicieron fue repetir curso. No hicieron... No, porque implantamos un currículo nacional por competencias. Y entonces pusimos lo mismo para todos. Y todas las buenas hicieron plop. Y todas las mediocres se quedaron donde estaban. ¿Por qué? Porque seguían con el mismo currículum. Volvieron a hacer lo mismo. Y eso lo hizo el PP. La LOMCE famosa. Con grandes protestas de mucha gente del PP que sabía de educación, pero ahí está. O sea, yo a veces la LOMCE la llamo la LOMCE de derechas, porque ¿qué es lo que fue? Es que ha conseguido el mismo efecto. Empezó a aprobar a los alumnos más de lo que los resultados de PISA daban a entender que habían mejorado, y eso.
Y la LOMLOE, pues desgraciadamente sigue el mismo camino. Pero hasta ahora ninguno de los dos partidos ha hecho nada por reaccionar, por cambiar la gestión, porque es que cualquier autonomía puede cambiar, puede mejorar su currículo. Lo que no puede hacer es empeorarlo todavía más, teóricamente, pero sí, las hay. Pero, es decir, está dentro de las capacidades, de las competencias de cada comunidad autónoma establecer mejoras en el currículo. No cuesta dinero. Es cuestión de meter como objetivo político mejorar el sistema, mejorando sus objetivos. No es tan difícil de entender. Si tú con un arma apuntas aquí, das ahí, y si apuntas allí, das allí, pues el objetivo del currículo es el que marca hasta dónde van a llegar. No todos van a llegar allí. Pero más que eso no van a llegar ninguno. Es decir, en ese sentido, un currículo bajo actúa como barrera. Es decir, les impide mejorar a los buenos. Y no ayuda nada a los malos. Sí, vale, los que tienen peores alumnos, pues están más cerca de los que tienen mejores resultados. Eso, de hecho, llevamos viviendo de eso, ni sé. No, es que en España la distancia entre los buenos y los malos es la más pequeña. Claro, porque no deja subir a los buenos. Pero tenemos tantos malos o más que el resto. ¿Pero qué excusa es esa? Ya me salía el taco. Eso es lo que nos están vendiendo. Cada vez que un político nos dice que esa es la diferencia, hay que saber que eso lo consiguen a base de impedir mejorar a los buenos y no de empeorar a los malos. O sea, vamos a ver si entendemos lo que nos dicen, por lo menos. Muchas gracias.